Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia, 70 años en defensa de los derechos del trabajador del sector, comprometidos con la formación de nuevos líderes sindicales. Obra social del personal de farmacia, el mejor remedio para su salud. Turismo Social de FATFA piensa en el descanso de todos los trabajadores de farmacia, ofreciendo un gran circuito hotelero en todo el país. Instituto Superior de Formación Tecnológica de FATFA apuesta al crecimiento profesional de todos los trabajadores de farmacia en el país. FATFA, conmemorando su 70 aniversario. Muy bien, bienvenidos queridos amigos a un nuevo programa de Proyecto Federal para toda la República Argentina, federalismo puro de norte a sur, de este a oeste de nuestro país, en esta emisión que es la número 585, programa Capicúa en este caso, que vamos a compartir con ustedes con temas de actualidad. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Luis? No te tenía, en 585 programas no te tenía esa faceta que está, que está relacionado sí. con la ludopatía, ¿no? No, una broma. Bien, sí. Señor, sí, tenemos que romper el hielo porque, bueno, abordamos muchos temas con el protocolo y la seriedad y la profundidad que abordamos cada uno de los temas. Ustedes saben, la primera parte, todos los temas relacionados con la actualidad política y económica, y después abordamos temas relacionados con la salud. Hablando de actualidad política y económica, bueno, ¿cuáles son los titulares principales? Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el ministro de Hacienda Nicolás Duhovne, que de alguna manera algunos medios lo llamaron superministro y fuertemente criticado por otros sectores con ese rol. Un Marcos Peña que salió a decir que no se trata de un superministro, pero bueno, principalmente dentro de lo que sería el diagnóstico organizacional de la gestión desde el gobierno no había unidad de mando y decidieron unificar el mando a través de Nicolás Duhovne. Esto sí lo exige el Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Tiene que tener un interlocutor válido y los 8 ministerios con los cuales coordina tienen que estar bajo la supervisión de él, porque él va a ser quien va a supervisar esto. Con todo esto no estamos convalidando en absoluto un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La semana pasada dijimos, sí, ¿quiénes tienen crédito stand-by? ¿Sí? Y son países como Irak, como Jamaica. Y realmente la República Argentina se incorpora dentro de esos países que van a recibir créditos con este tipo de características. Y todo esto, ¿a qué viene a colación? Distintos tipos de implicancias. Implicancias en cuanto a, primero, el tipo de cambio. Por otro lado, temas relacionados con el ajuste fiscal. ¿El ajuste fiscal por dónde va? ¿El país exporta más, produce más y reduce el déficit? ¿O el país produce y exporta lo mismo y tiene que reducir sistemáticamente el gasto? ¿Y hasta dónde hasta dónde se puede reducir el gasto? Y suponiendo que el gasto es cero, ¿acaso el pago de los intereses de la deuda no están teniendo año tras año un efecto multiplicador? Y esto es lo que preocupa. Aparecieron distintas estadísticas en las cuales, por ejemplo, el pago de intereses de las LEVAC representaba tantos kilómetros de autopista, 585 colegios, una cantidad significativa de sanatorios y demás. En definitiva, está pasando todo por el crecimiento de la deuda y niveles de productividad que no lo acompañan. Y los temas que están instalados en el día a día son las tarifas, ¿no? Las tarifas, bueno, como bien dice Gustavo, este tema instalado, un tema que obviamente va a seguir, ¿no? Porque, bueno, se trata justamente en el Senado de la Nación, ¿no? Ver también la decisión del veto, qué pasa con la justicia, cómo va a actuar. La justicia parece que interpreta desde algún lugar que, bueno, esto del tarifazo no es bueno. Ha decidido hace unos días atrás suspender, en este caso, y prohibir los cortes de gas, por ejemplo, a personas que no han podido pagar su boleta, cosa que se estaba realizando por las empresas proveedoras de gas. Son de los tantos ejemplos, ¿no? Más allá de que algunos lo han politizado de los dos lados, ¿no? Han dicho que el juez que adoptó esta medida
es un juez kirchnerista. O sea, esa es la frase para desposicionar o descalificar al juez, pero dentro de lo que es la justicia tiene un carácter alimentario, ¿sí? El gas, ¿sí? Carácter alimentario es, no se puede suspender lo básico, ¿sí?, para la vivienda, que es el gas. Te sirve para alimentarte, te sirve para calefaccionarte. Bueno, en la cual que no sea por, o sea, que el motivo sea por falta de pago. Yo, obviamente, ese fallo va a generar un cierto tipo de controversia, como la que mencioné ahora, pero apuntando a cuestiones más sensibles y más sociales. En la segunda parte del programa vamos a hablar de salud. Vamos a continuar con la nota del doctor Carlos Trillo, hablando de todos los temas que están vinculados con la problemática del sol, cómo te tenés que cuidar y cuándo tenés que recurrir en algún momento, ojalá nunca lo hagas, a situaciones que requieran la aplicación quirúrgica. Pero también vamos a hablar de lupus hoy, ¿no? Vamos a hablar también de lupus el día de hoy. Aquí lo tenemos junto a nosotros al doctor Gustavo Medina, que él es médico de la planta de división reumatología del Hospital de Clínicas. Y bueno, ¿qué es el lupus? Ante todo nos va a explicar, nos va a orientar, ¿no? Porque siempre lo que buscamos es hacer prevención por sobre todas las cosas y estar informados, tener medidas preventivas frente a una situación o a alguna problemática, por ejemplo, en cuanto a salud se pueda dar. Bien, ya abordando todos los temas, comenzamos la primera parte del programa. Como les dije anteriormente, tiene carácter político, tiene carácter económico y ya lo estamos presentando. Al diputado Sergio Brevalla, muchas gracias por venir al programa. Sergio Brevalla es diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del partido GEN. Sergio, primer punto, ¿cómo estás viendo vos este tema de la población que está sensibilizada? Vamos a tocar este tema, no en cuanto eventualmente lo que uno puede analizar técnicamente el Fondo Monetario Internacional. Ya la palabra Fondo Monetario Internacional asusta a mucha gente por un recuerdo de 26 oportunidades que recurrimos al fondo en la historia de nuestro país. Sí, y además el cuadro, ¿no? Porque las variables siempre influyen en su contexto. Si vos estuvieses yendo al fondo en un país súper productivo que se está recuperando, por ahí cae de otra manera, ¿no? La verdad es que venimos en estos 2 años con un país que viene tratando el gobierno de bajar el déficit, pero no ayudando a crecer o desarrollar a la Argentina para que más producción aporte más. Como esta no es la mirada, sino que la mirada fue LEVAX, Mundo Financiero, la plata trabaja, la plata, ese disparate conceptual que se inició en los tiempos de la dictadura, vos pones plata a trabajar, vos no trabajás. Entonces sacás una tasa del 36% el año 2016, ahora está más alta, o estaba más alta, y la plata trabajaba sola, no ibas a invertir en una pyme. Esta es la Argentina que termina en esa crisis de una vulnerabilidad que es, en el cuento de los chanchitos, la casita peor de los chanchitos, sopla un viento y te lleva, ¿no? Coincidís con una frase, yo voy a las frases, después vamos al contenido, de un economista que participó en la primera etapa del gobierno anterior, después fue muy crítico del gobierno anterior, y me refiero a Guillermo Nielsen, que dice que este gobierno está manejando la economía como una mesa de dinero. Pero claro, es lo único que ha hecho. Además, el déficit que le criticó al gobierno anterior, que era cierto que estaba mal, le sigue explotando. ¿Por qué? Porque no inicia un camino de cambio en la Argentina que es productivo. Esto es lo que no está pasando. Entonces, el problema no es el dólar, sino la inflación que acumula en un país que no puede producir. Es más, te persigue, la FIP hoy persigue a la pyme que no paga y en menos de un mes te está embargando todas las cuentas. O sea, la pyme que no paga un impuesto inmediatamente deja de poder pagar todo porque le embargaron todas las cuentas. 250.000 pymes pueden haber sido el año pasado que fueron embargadas sus cuentas en el país. Sí, yo creo que debe ser, la cifra? Y debe ser mucho más grande ahora porque parecería como que la FIP ha perfeccionado su sistema informático y eso, lamentablemente, aunque parezca que suene bien, termina operando en contra. Parece ser que la velocidad del año pasado es mucho más alta en esta, es decir, que está en menos de un mes. Le salta la alerta que te atrasaste en el pago. Bueno, y esto viene empeorando además este año porque las pymes que ya no saben qué pagar. Claro, el cuadro tarifario les golpeó más fuerte que a la persona particular, a las pymes, porque las cuentas de las pymes son mucho más altas que las del común. Y es pago pyme o pago salarios o pago impuestos. Empieza ajustando impuestos, la FIP viene y le embarga las cuentas.
610.000 pesos le ha venido a una pyme, no recuerdo, de electricidad, por ejemplo. ¿De dónde? De luz, de electricidad. Por eso, es irrisorio. Y bueno, esa situación hace un círculo que termina en esta crisis, porque claro, es decir, si las pymes, que son las que más trabajo dan y la que motor del PBI argentino, no producen, no pagan impuestos porque no pueden, no recauda la Argentina, bueno, terminás en esta, y jugaste, y el gobierno jugó a la tómbola entre las LEVAX y la moneda, termina en esta historia en el triste título del fondo, ¿no? Pero lo más triste sigue siendo la economía argentina, ¿eh? Yo creo que este es el peor de los problemas, no es que desprecie el del fondo, pero digo, el problema real es este, es decir, no hay una decisión de una Argentina que produce para su mercado interno y que exporta. No está ahí. Bien, hubo una fuerte devaluación, ¿sí? Los precios fueron acompañando esa devaluación, pero de alguna manera, desde el gobierno, festejan, bueno, pudimos frenar los mercados. Bueno, ¿cuál es tu interpretación? Este festejo es temporal, están ganando tiempo, ¿ves que continúa un error de diagnóstico por parte del gobierno o ya acertó el diagnóstico? Porque señales de buena voluntad se dan. Se junta con los gobernadores, buscaron, como mencioné en la apertura del programa, buscaron darle a las distintas carteras, que son ministerios, o sea, que un ministro se transforme en un rango superior a ministro. O sea, esto lleva también una discusión para qué colocaron tantos ministerios si al final termina un ministro estando encima de ellos. Mira, primero esto último, que es muy loco que termine así, porque en parte al propio Pargay lo echan porque para ellos había un solo superministro que era el jefe de gabinete. Y así se van otros, Constantini, el propio Melconian, es decir, hay una sola dirección, un solo jefe de gabinete con sus dos láteres que son Quintana y Lopetegui, y al final del camino, por el fondo, terminan... Duhovne por un lado y Sturzenegger con el Banco Central por el otro. Tal cual. Ahora, no creo que esté resuelto el poder igual, ¿eh? Yo creo que está resuelta la formalidad, no creo que esté resuelto el poder. Ahora, volviendo a lo que decías de la moneda, no han sabido acompañar la inflación con el dólar. Entonces, ¿qué pasa? Que en Argentina, yo no sé por qué no se termina de aprender eso. Cada vez que vos retrasas el dólar, te va a explotar. Pero cuando explote, explota. Te va a agregar inflación. Es decir, no es que se va a acomodar, no, genera más inflación. Entonces, cada vez que el gobierno intervino para mantener el dólar abajo, generó una bomba de tiempo. Todo el tiempo generó una bomba de tiempo que explotó. Toda esta bomba de tiempo tiene que ver también con esta tómbola de la que hablaba antes, ¿no? Entonces, me parece que manejó muy mal el tema de la moneda. Ahora uno podría decir, bueno, pero aprendieron, ahora que tiene el dólar a esta cifra, ¿aprendieron que rápidamente tienen que ayudar a exportar con este dólar? No, me parece que no, tendrían que estar sentados, como te decía, con todas las cámaras pibes, diciendo, bueno, ¿cómo los ayudamos a ustedes a producir y exportar y sustituir lo que se pueda? Nada de eso, me parece que siguen pensando en que el problema es financiero y no económico. Así que no los veo en el acierto. Bien, y hablando de economía, ¿cómo ves la situación del empleo? Ya mencionaste las pymes. ¿Cómo ves la situación del empleo? Otro escenario, en el diagnóstico del gobierno parecía que los salarios eran la causal de la inflación, por eso le pusieron techo. Le pusieron techo del 15% y muchos han cerrado hasta por el 12% y ahora ya empiezan a decir, bueno, pero esto es irreal, ¿no? Es increíble. Parar el consumo masivo, digo, desde el punto de vista económico, pisándole el salario al trabajador es la peor de las medidas, digo desde el punto de vista económico. Por supuesto, desde el punto de vista humanitario del trabajo digno es un disparate, pedirle el 15% y aumentar las tarifas llevan 1.500%, 1.400%, depende de gas o luz, en 2 años. No acompañaron, estaban atrasadas, muy bien, pero no es que acompañaron con un poco más acompañamiento, nada. Ahora, el pedido que está trabado judicialmente de aumento de tarifa, por ejemplo, de subtes del 65% de abril a junio, mientras tanto te dicen, pero el salario el 15%. Hay una pérdida del poder adquisitivo muy importante en el trabajador. ¿Cuánto se perdió de salario desde que asumió este gobierno a la actualidad? ¿Qué pérdida tuvo el salario real? Mira, tendríamos que terminar de ver cómo el año finaliza. ¿Por qué lo digo así? Porque no creo que puedan contener el 15%, ¿no? No creo. Pero yo creo que es cerca del 80%. Me parece que está así. ¿80%? Sí, yo creo que sí. Bien. Porque hay una economía que no se está tomando en cuenta. No es la inflación contra el salario, es lo que paga el salario. Claro.
es esto. Yo pago tarifa. Si vos la tarifa me parece una coctelera que yo no pago, es imposible de determinar. Bien, la posición del GEN en materia de tarifas. Bueno, este nuevo marco regulatorio lo acompaña. Esta propuesta que salió de diputados para pasar a senadores. Sí, nosotros habíamos presentado proyectos distintos, pero estamos de acuerdo. Los proyectos eran sacar impuestos, porque es un tema conceptual, son impuestos regresivos, IVA, ingresos brutos se aprobó en la ciudad, aunque luz no, el gobierno nos negó luz, a pesar de que se lo pedimos. IVA no se trató, pero se trató por lo menos el acompañamiento del aumento salarial. Y ahí me parece que, si bien no es exactamente lo que uno querría, está bien y es una oportunidad para el gobierno, digamos, acomodar un poco la economía. En vez de, yo sé que ya anunció el veto, pero es una oportunidad para no hacerlo y acomodar un poco la economía. Pero sería más enojo para la gente el veto. Por supuesto. Frente a la imagen del presidente, me refiero, sí, porque ¿no? además caída, por cierto. Estamos adentro del invierno, por eso te digo esas cifras tan duras. Claro. Viene la cuenta de gas que va a ser impagable y mucho más va a ser para los consorcios que tienen servicios centrales, claro. Porque en muchos casos, ¿el gobierno de qué se jacta? Te dice, está la tarifa social, que antes era mucha menos gente. ¿No? Bueno, está bien, muy bien. Ahora yo te pregunto, cuando trates de trasladar al servicio central de gas, si tenés agua caliente y calefacción, tu tarifa social no vas a poder, no podés, de hecho no se puede. Lo venimos pidiendo en todas las audiencias. Vas a pagar el gas como si fueses un productor no sé, de vidrio, una fábrica de vidrio, en invierno. Y además no podés, como el calefón, apagarla y prenderla a la caldera. Las cifras van a ser impagables. Ahí es donde te digo que la pérdida es imposible de sostener. Es decir, la gente, como el caso que contabas, no puede pagarlo, no puede. Es decir, no hay manera de que el sueldo machee con las 3 tarifas juntas. Come o paga las tarifas. Esta es la situación. Sergio, como diputado por la ciudad de Buenos Aires, uno de los temas que se está hablando, se está instalando en todos los medios de comunicación. Algunos medios simpatizaban más con el gobierno, pero todos son muy constantes y muy duros con respecto al tema de la inseguridad en la ciudad de Buenos Aires. Donde terminan diciendo, bueno, en vez de arreglar la plaza 3 o 4 veces, ¿por qué? Ya que tenemos uno de los PBI per cápita más altos del mundo en la ciudad de Buenos Aires, ¿por qué no te focalizás en los temas de inseguridad? Es algo irresoluble, es algo estructural que requiere mucho tiempo, es algo que en el corto plazo se puede solucionar y no se hace. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, primero te cuento, en esto la oposición en general, yo no era legislador, pero le dio un espaldarazo muy grande a la transferencia de la policía, porque este es un tema central. Es decir, el gobierno de la ciudad adquirió todo el manejo de la policía y por eso es totalmente responsable de la situación. No creo que lo hayan manejado mal, la ley es buena, digo, para sostener ese gran acuerdo, pero me parece que viene atrasado en el cambio de paradigma. Falta mucho más investigación criminal, es decir, lo que significa inteligencia del delito, que venir después y no, por ejemplo, no tomar huellas de un delito que ocurrió o decirte, bueno, en una semana voy, que es lo que pasa. Así que me parece que faltan cambios, están atrasados en esos cambios y ahora, cuidado, la responsabilidad es completa, ¿no? Claro, pero el tema de haber dividido a la policía, porque la gran solución era separar la policía, se separó la policía, ¿sí? Para los que no ven en el interior del país, para que ustedes sepan, nuestra policía propia los llaman ahora los pitufos. ¿Sí? Tal cual. Por la forma, por el color de la ropa y demás. Igual le voy a comentar algo, siendo diputado, obviamente, su cargo es nacional, pero lo que pasa en la ciudad, en la ciudad de Buenos Aires. Vemos a los policías, que es un defecto nuestro también, pero los policías que muchos están con todo el tema, con el celular, todo el tiempo, y no están proactivamente atrás del delito. Claro, y no están mirando lo que pasa realmente. Claro, o anticipándose, o actuando de manera proactiva en vez de reactiva. Reactiva sacan todos a correr porque encontramos al ladrón. Y en definitiva, saber olfatear, aquel que realmente tiene olfato, quién puede llegar a cometer algún tipo de delito. No lo vemos en esa situación y no con esa proactividad. ¿Cómo ven ustedes? Algo que nos preocupa a todos en todo el país, pero a ver, ¿qué puede decir alguien de San Luis? ¿Qué puede decir alguien de Formosa? Si de pronto ustedes en la ciudad de Buenos Aires, con ese PIB per cápita, la policía la tienen como ustedes querían y al final sigue ocurriendo situaciones desastrosas, porque nos enteramos, a veces, viste, es superficial enterarte por una celebrity o por una chica que trabaja en la televisión y es hipermediática, pero le pasa a todos.
Salió en los medios esta chica que es hipermediática, pero le pasa a las jubiladas, le pasa a todo el mundo que sufren realmente las secuelas de la inseguridad. Bueno, me pasó a mí hace 2 semanas. A la mañana salía para hacer el Pierro, encontré mi auto rota la ventanilla y retirado del estéreo. El multimedia, digamos. Ahora, ¿pero también siguen rompiendo los estéreos nuevos? Dicen que menos, pero yo pertenezco a la estadística equivocada. O sea... por supuesto hice la denuncia con todas las dificultades para que te la tomen, pero hice la denuncia. Te hacen la clásica pregunta, bueno, le parece que la tiene que dejar. Lo tiene que dejar porque le tienen que tomar las huellas y no se sabe cuándo va a ser. Bueno, ahí está te insisto que ahí está la clave. Claro, ahí está la clave, porque entonces termina no habiendo denuncia, no habiendo nada y nadie viene a tomar ¿Para qué voy a ir a hacer la denuncia? Entonces yo tengo que decir, no, mire, yo lo uso diariamente, no se lo puedo dejar, entonces bueno, dice que no lo puede dejar y entonces no se toman las huellas. La verdad es que tiene que haber un equipo rápidamente. Te digo esto porque este fue el cambio que se previó. La diferencia con el resto de las provincias es que la policía, desde el punto de vista de la Ciudad Autónoma de San Reyes, estaba separada. Es decir, vos tenías la policía metropolitana en aquel tiempo y la federal. Ahora se creó, a los pocos meses de traspasarse, la policía de la ciudad unificada. Están en ese proceso. Se dio una ley que va en el sentido de cambiar este problema, pero todavía no lo terminan de hacer. Ellos dicen que están en eso. Soy más suave que vos solamente porque le damos un changüí a esa unificación que no es fácil, ¿no? Pasar a las instituciones. Pero la realidad es que esto sigue siendo igual. Es un problema que esto sigue igual. Por eso conté mi anécdota. Porque no hay manera de resolver ningún delito corriendo al delincuente si vos no haces la inteligencia. Le hemos pasado la filmación de un vecino del que robó en mi auto, la hora exacta, todo completo. Todo. No tengo ninguna noticia ni novedad. Pero ahí está la clave. Si vos lo tenés filmado, si vos le tomás las huellas que por ahí te sirven y lo invocás, si vos armás la inteligencia correcta, el próximo delito está desarmado. Y cuando va preso, no hay jueces, porque no es cierto lo de la calecita y la legislación permisiva, no es cierto. El problema es que el trabajo de policía tiene que ser, por eso coincido, tiene que ser bien hecho. Si está bien hecho, las pruebas son suficientes, sí va preso correctamente. Así que ahí está la clave. Han desplegado policías, que vos los ves, que van con más presencia que hace 2 años, pero como vos decís, no termina de bajar el problema. Un tema, bien. El tema de la... Bueno, ¿y qué otro de los temas te preocupan a nivel Ciudad de Buenos Aires? Mira, concentramos mucho la mirada de todo esto que hablábamos, lo económico y algunos temas colaterales también, que siempre terminan siendo, aunque sea de manera indirecta, económicos, en los consorcios. Los consorcios son la explicación de lo que te decía, porque uno puede pensar que pierde brutalmente... Vamos a hablar de las expensas, ¿no es cierto? Claro, las expensas se fueron a las nubes y además sin una explicación cierta. Antiguamente uno podía decir, mira, el problema central es solamente la corrupción del administrador y los sobreprecios. Ahora son un conjunto de temas. Depende de cuál es tu situación, puede ser eso. Puede ser muchas veces, no el salario del encargado, sino lo que se paga, el segundo encargado, las horas extras, por ahí es eso. A veces ni lo cobra el encargado. Las tarifas, te insisto, está golpeado y va a golpear mucho más. Y después una cantidad de tasas que creó el gobierno de la ciudad. Más el abuso permanente. Te digo uno que vos hablabas de la sentencia de gas en Dolores. El carácter, lo leí por el carácter alimentario. Sí. Ahora, te cuento otra historia que está sucediendo en la ciudad de Buenos Aires, no sé si ustedes la han oído. Metrogas se entera por una denuncia de que hay una pérdida de gas. Contalo, por favor, contáselo a la gente. Sonó el edificio por 1 año, 6 meses, 1 año y medio, nunca más. Te pide que te adaptes a todas las nuevas normas que se le han ocurrido, como si vos tuvieses un auto sin airbag, nuevo, porque hay autos sin airbag nuevo, y te dicen, mire, usted no puede circular más, vaya y ponga el airbag, si no perdió todo el auto. O sea, el edificio construido hace años sonó. Sí. O sea, no pasa la prueba la ciudad de Jerusalén, las ciudades europeas, ninguno pasa la prueba. De 30, no lo pasan. Pero te quiero decir, no solo nadie pasa el examen de Metrogas en la Argentina. Claro. Y entonces empieza, antes era una rejilla, antes no era ninguna, ahora son 2 rejillas y con tantos centímetros. No, pero yo lo tengo de la norma, cámbielo, cambie el calefón nuevo, no, ese no va. Pero está en el lavadero, te voy contando experiencias reales, no importa. Así que presenté un proyecto diciendo, prohibido cortar el gas si no hay fuga. Si hay fuga, sí, pero si no hay fuga, no. En todo caso, notificá de que esto es así, que las nuevas normas dicen que mejorarías la seguridad. En realidad, que vos ventilar mejor significa que no termines ahogando. Ahora, ¿esto tiene impacto económico?
2 millones, 1 millón, 300.000 pesos de gasto de un consorcio para adecuar a todo para que te devuelvan el gas. La gente termina comprando ducha eléctrica para zafar, por supuesto con la tarifa que le subió el luz, se le empeora todo porque pasa el normal consumo. Claro, sí. Así que un desastre. Ese es el abuso. Hay como mucha injusticia y mucho abuso de las posiciones dominantes en la Argentina y en la ciudad de Buenos Aires. Ni hablemos, bueno, porque uno no quiere ser autorreferencial, pero cuando le pasa el corte de luz y se le queman los equipos, no tenés ningún teléfono que te atienda. No, claro, y estás a la buena de Dios, tenés ese sistema del SMS, claro, que por ahí olvídate que te anda a encontrar el número de cliente. En la era de las comunicaciones, en la era del marketing, en la era de la excelencia en la atención al cliente, no existe. Es tremendo. Y lo peor de todo es que nada de lo que hagas va a lograr que eso cambie. Si hicieran 6 horas, eran 2 horas, eran 8 horas, la gente termina en muchos casos en manifestaciones reclamando por la luz. Y bueno, ¿qué otra queda? Ese cambio que decían que iba a ocurrir con la tarifa, ¿no? Nueva, no ocurre. No ocurre. Los cortes siguen a la buena de Dios. Y te insisto en esto, tenemos que lograr revertir los porteños y los argentinos, que los que tienen una posición dominante abusen hasta el fondo del mar y termines en estas situaciones que no podés pagar nada o que te siguen sacando plata desde las multas hasta esta situación. Claro. ¿No? Sergio, muchas gracias por haber venido, Sergio. No, a ustedes. Placer, gracias. Y ahora sí, pasamos a la otra parte del estudio, ¿sí? Vamos a hacer un cambio de carátula, términos jurídicos, ¿no? Vamos a hacer un vuelco de página y vamos a hablar de salud. Y bueno, lo presentamos al doctor, por favor. Exactamente, decíamos, el doctor Gustavo Medina es médico de la planta de división reumatología del Hospital de Clínicas y vamos a hablar de lupus. Doctor, bienvenido, ante todo. Bueno, muchas gracias por la invitación, la verdad es un placer. Por favor. Bueno, a ver, ¿qué es el lupus? Yo, voy a confesar, apenas lo conozco y aparte si se trata de una patología silenciosa. El lupus es una enfermedad que hoy por hoy estamos viendo cada vez más. Es una enfermedad que se conocía muy poco, hace un par de años atrás, y hoy, gracias a Dios, tenemos mayores elementos para diagnosticarla en forma temprana. Es una enfermedad que afecta sobre todo a mujeres jóvenes, es una enfermedad crónica y es una enfermedad de las cuales nosotros le decimos o la llamamos en forma general las patologías autoinmunes. La autoinmunidad, para decirlo así muy brevemente, muy cortito, la inmunidad es nuestro sistema de defensa. Cuando nuestro sistema de defensa funciona mal y en vez de defendernos reconoce como extraño elementos de nuestro propio cuerpo, se la denomina autoagresión o autoinmunidad. ¿Sí? Esta es una enfermedad autoinmune. Autoinmune. Y es una patología importante. Es una patología importante sobre todo porque hoy por hoy tenemos buenos tratamientos para esta patología. Esto era una patología que hace muchos años atrás las mujeres que tenían la mala suerte de padecerla eran mujeres que padecían mucho el problema, que inclusive se les prohibía embarazarse y muchas de ellas terminaban con grados de afectación importantes. Y no es así, no es el caso. Te pido un favorcito. Doctor, ¿nos permite unos segundos? Hacemos un pequeño corte y continuamos. Cómo no, encantado. Bueno, vamos a un corte, por favor.